Popol Vuh es el nombre de una recopilación bilingüe de narraciones míticas, legendarias e históricas del pueblo quiché, el pueblo indígena guatemalteco con mayor cantidad de población. Este libro, de gran valor histórico y espiritual, ha sido llamado el libro sagrado de los mayas. En la ortografía quiché contemporánea el libro se llama Popol Vuh, conforme a las normas de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala. El Popol Vuh, también conocido como Libro del Consejo, es un libro que atesora gran parte de la sabiduría y muchas de las tradiciones de la cultura maya, establecida principalmente en lo que hoy en día es Guatemala. Es un completo compendio de aspectos de gran importancia como religión, astrología, mitología, costumbres, historia y leyendas que relatan el origen del mundo y de la civilización, así como de los muchos fenómenos que suceden en la naturaleza. Historia. El texto del Popol Vuh se conserva en un manuscrito bilingüe redactado por Fray Francisco Ximénez, quien se identifica como el transcriptor y traductor de un libro antiguo. Con base en esto se ha postulado la existencia de una obra escrita alrededor del año 1550 por un indígena que, luego de aprender a escribir con caracteres latinos, capturó y escribió la recitación oral de un anciano. Sin embargo, este hipotético autor, nunca revela la fuente de su obra escrita y en su lugar invita al lector a creer lo que quiera del primer folio recto, donde afirma que el libro original ya no se ve más y utiliza la expresión pintado para describirlo. Si existiera tal documento, habría permanecido oculto hasta el período 1701 a 1703, cuando Ximénez llegó a ser cura doctrinero de Santo Tomás Chichicastenango. Fray Francisco Ximénez transcribió y tradujo el texto en columnas paralelas de maya quiché, o caiche, y español. Más tarde elaboró una versión en prosa que ocupa los primeros 40 capítulos del primer tomo de su Historia de la provincia de Santo Vicente de Chiapa y Guatemala, que empezó a escribir en 1715. Los trabajos de Ximénez permanecieron archivados en el convento de Santo Domingo hasta 1830, cuando fueron trasladados a la Academia de Ciencias de Guatemala. En 1854 fueron encontrados por el austríaco Karl Sierser, quien en 1857 publicó el primer tallado de Ximénez en Viena bajo el título primitivo Las historias del origen de los indios de esta provincia de Guatemala. El abate Charles Etienne Brasser de Bourbourg sustrajo el escrito original de la universidad, lo llevó a Europa y lo tradujo al francés. En 1861 publicó un volumen bajo el título Popol Vuh, Le Livre Sacré et les Mythes de l'Antiquité Américaine. Fue él, pues, quien acuñó el nombre Popol Vuh. Brasser murió en 1874 y dejó su colección a Alphonse Pinard. Este no mostró mayor interés en el área de Centroamérica y vendió la colección en 1883 a fin de reunir fondos para otros estudios. El manuscrito original de Ximénez fue comprado por el coleccionista y hombre de negocios Edward Ayer, quien residía en Chicago, Estados Unidos. Como miembro del Consejo de Administración de una biblioteca privada de Chicago, tomó la decisión de donar su colección de 17.000 piezas a la Biblioteca Newbery, un proceso que duró de 1897 a 1911. 3 décadas más tarde, el embajador guatemalteco Adrián Risinous localizó el manuscrito en la biblioteca y publicó la primera edición moderna en 1947. Hoy, un facsimilar del manuscrito está disponible en línea gracias a una colaboración de la Newbery y la Biblioteca de la Universidad Estatal de Ohio, bajo la dirección del profesor Carlos M. López. La localidad de Santa Cruz del Quiché fue fundada por los españoles para sustituir Cumarcaaj, la antigua capital del reino Caiche. Juan de Rojas y Juan Cortés aparecen citados en el libro como los últimos integrantes de la generación de los reyes Caiche. Origen de los relatos. Los primeros investigadores supusieron que el Popol Vuh había sido escrito en lengua maya con caracteres latinos, recogiendo de este modo la tradición oral existente en los siglos XVI y XVII. La mención en las genealogías de personajes del período posterior a la conquista, indican sin duda que la obra tal como existe actualmente es también posterior a la presencia hispánica en el área. René Acuña, al igual que otros estudiosos,
puso en duda que el contenido reflejado en el Popol Vuh fuera realmente maya, pues señala que, el Popol Vuh es un libro diseñado y ejecutado con conceptos occidentales. Su unidad de composición es tal que da pie para postular un solo recolector de las narraciones. No parece que éste haya sido un autodidacta espontáneo nativo que redactó las memorias de su nación. Esta teoría se basa en ciertos errores de transcripción que comete Ximénez al trasladar el texto, lo cual revela su desconocimiento de la lengua caiche. Por ejemplo, las analogías con el libro bíblico del Génesis, si bien mezcladas con conceptos puramente mesoamericanos, han hecho sospechar tanto de una intervención clerical en su composición como en el resultado de un proceso de aculturación. Al respecto, señala Acuña, si la fidelidad con que Ximénez copió y tradujo el texto quiché fuera el criterio para establecer la autenticidad del Popol Vuh, habría, de inmediato, que declararlo falso. Enumerar en detalle todas las inexactitudes que Ximénez introdujo podría justificar un trabajo de páginas cuyo número no se puede cuantificar ante la imposibilidad de efectuar aquí un examen pormenorizado de las traducciones que hizo Ximénez del Popol Vuh. Tendré que limitarme a decir que son desiguales y muy infieles y que el fraile omitió traducir un elevado porcentaje del texto. Mi apreciación se basa en el minucioso análisis comparativo que he realizado de las primeras 1,180 líneas del Popol Vuh con las dos versiones españolas de Fray Francisco. Pero mi intención no está dirigida a desacreditar la competencia lingüística de este religioso, sino a poner de manifiesto que, con el escaso conocimiento de la lengua quiché que poseía, resulta natural que haya desfigurado la obra al copiarla. Al poner en duda la capacidad de Ximénez de manejar la lengua maya surge la duda lógica de si el Popol Vuh es un texto original maya, puesto que en la actualidad solo se cuenta con la versión de dicho religioso. En este mismo orden de ideas, John Woodruff, otro crítico, ha llegado a la conclusión de que, no está suficientemente establecida la medida de la interacción que Ximénez tiene con el texto y sin discutir lo que pudiera constituir un discurso indígena auténtico, por lo menos se pueden identificar algunas de las ideas contenidas en el primer folio recto como no totalmente indígenas. Por su parte, Canto López, comenta que es posible cuestionar la existencia de un libro original de procedencia prehispánica, lo que llevaría a la conclusión lógica de que fue escrito con apoyo de la tradición oral. Algunos arqueólogos, no obstante, se han esforzado en encontrar indicios de las narraciones del Popol Vuh en los jeroglíficos mayas del período prehispánico. Descubrimiento de mural del Popol Vuh en El Mirador. Durante investigaciones realizadas en la ciudad de El Mirador, un equipo de arqueólogos dirigidos por Richard D. Hansen de la Idaho State University descubrió un panel con una de las representaciones más antiguas de las creencias de la creación de acuerdo a los mayas, el Popol Vuh. La escultura data de aproximadamente el año 200 AC y muestra a los míticos héroes gemelos Hunahpu e Xbalanque, nadando en el Averno para recuperar la cabeza decapitada de su padre. La escultura data del mismo periodo que algunos de los trabajos más antiguos relacionados con el Popol Vuh, los murales en San Bartolo y la estela de Nakbe, dos ciudades cercanas. Los arqueólogos instalaron un cobertizo de clima controlado sobre el área recién descubierta para evitar que las estructuras se dañara. La escultura decora la pared de un canal destinado a canalizar el agua de lluvia a través del área administrativa de la ciudad. Es más, cada techo y plaza en la ciudad estaban diseñados para dirigir el agua de lluvia hacia los centros de recaudación. Este sistema de colección de agua habría sido una de las causas por las que El Mirador se habría convertido en el primer poderoso reino maya y representaría una de las muestras más antiguas de los mitos descritos en el Popol Vuh. Contenido. El Popol Vuh abarca una variedad de temas que incluye la creación, ascendencia, historia y cosmología. No hay divisiones de contenido en el hológrafo de la biblioteca de Newbery, pero en general las ediciones populares han adoptado la organización introducida por Braser de Bourbourg en 1861 con el fin de facilitar los estudios comparativos. El escritor guatemalteco Adrián Risinous explica que, el manuscrito original no se divide en partes o capítulos, el texto corre sin interrupción desde el principio hasta el final. En esta traducción he seguido la división de Braser de Bourbourg en 4 partes y cada parte en capítulos,
porque el ordenamiento parece lógico y conforme a la materia y el significado de la obra. Como la versión del abate francés es la más conocida, esto facilitará el trabajo de aquellos lectores que deseen hacer un estudio comparativo de las distintas traducciones del Popol Vuh. Síntesis. Creación. Historias de una Puis Balanque. Creación de los hombres de maíz. Espera del amanecer y permanencia en Akawitz. Relatos de migraciones. Fundación de Gumarca y listado de generaciones. Personajes principales. Tepeugukumatz. También llamado TZ Kolbeitol, Alom Kaaholoom, Junajpubuch Junajputib, Sakini Maxis, Ukaux Choukaux Palo, Ajrax Alak Ajrax Atzel. Está enterrado bajo plumas de Quetzal cuando Ukaux Kai llega a hablarle. Es lo que está antes que nada, entre la oscuridad, palpitando. De él surge la fuerza creadora, es la primera deidad que luego se va haciendo cada vez más lejana. Pide consejo de otras deidades, Ukaux Kai y Smukein, a la hora de hacer las creaciones, puesto que no sabe cómo hacerlo. El impulso creador surge de esta deidad, que posteriormente en la narración va cayendo en el olvido. Ukaux Ka Ukaux Suliu. Se representa también como Junrakan, Kakulja Junrakan, Cheipi Kakulja, Raxa Kakulja. En este sentido es una tríada, como dice el texto era de tres su esencia, la de Ukaux Kai. Esta deidad no está presente desde el inicio, sino que viene a platicar con Tepeukukumatz, por lo que se puede considerar que es posterior a Tepeu. Del diálogo de los dos surge la creación. Permanece activo por más tiempo de Tepeu, pues posteriormente en la narración auxilia a Junajpueis Bealamke. Spillakok, Smukein. También llamados abuela del día, abuela de la claridad, Ratitekuij, Ratitesak. Según Samkol Operanajkuijab. Dan consejos sobre la creación de los hombres de palo. Posteriormente en la narración son los abuelos de Junjunajpu y Bukub Junajpu. Aunque no se le menciona directamente, Spillakok contribuye con Smukein al engaño de Bukub Kak 9, diciendo que son médicos. Son sabios, pero también ingenuos. Sus nietos los engañan para obtener los implementos de la pelota o cuando convierten a sus hermanos en monos, por ejemplo. No dan indicios de ser prodigiosos, sino que son especialistas religiosos que adivinan y queman incienso cuando es propicio. Bukubkak 9 Chimalmat. Literalmente 7 guacamaya. Se engrandecía antes de la creación. Decía ser el sol y la luna, pero no era cierto, solo eran sus riquezas las que brillaban, sus ojos de plata, sus piedras preciosas, las gemas verdes de sus plumas. No queda claro si era una guacamaya o un hombre, puede que tuviera características de ambos, pues tiene mandíbula, pero al mismo tiempo se indica que se posa a comer los nansis en el árbol cuando es derribado por la cerbatana de los muchachos. Se comportaba como un gran señor, pero solamente sus riquezas le daban su poder, puesto que cuando es engañado, y se les quitan estas, muere. Podría ser una metáfora del de quienes se engrandecen únicamente por sus pertenencias materiales, pero también puede ser representante del error del orgullo simplemente. Zipacna. Primer hijo de Bukubkak 9, Zipacna creaba montañas y volcanes en una noche. El texto dice que literalmente jugaba a la pelota con los cerros. Era adivino, pues supo que lo querían matar los 400 muchachos, a quienes posteriormente asesinó. Es derrotado por Junajpueis Bealamke que lo entierran bajo lo que fuera su orgullo, una montaña. Cabracan. Literalmente 2 pies o terremoto, Cabracan derribaba las montañas, con sus pies hacía temblar la tierra. Lo engañan los hermanos Junajpueis Bealamke con la promesa de una montaña más alta que todas, que sigue creciendo. Le dan un pájaro untado con tizate, que le resta las fuerzas, y así es enterrado bajo la tierra, bajo aquello que le daba orgullo. Junjunajpu, Bukub Junajpu. Hijos de Smukein y Spillakok, al parecer eran gemelos, aunque esto no se menciona explícitamente en el texto. Quizá fueran de naturaleza prodigiosa,
pero esto no queda claro, puesto que no hacen ningún prodigio y son fácilmente engañados por los de Xibalbá. Junjunagpu engendró con Isbeakiyalo 2 hijos. Al parecer su única ocupación era jugar a los dados y a la pelota. Tenían el título de Rajpopachij. Fueron vencidos en Xibalbá, en la casa de la oscuridad y sus cuerpos sacrificados y enterrados bajo el juego de pelota, con excepción de la cabeza de Junjunagpu, que fue colocada en un árbol que luego retoñó y se volvió de morro. Junbeat, Junchouwin. Hijos de Junjunagpu y Isbeakiyalo. Son flautistas, artistas, escribanos, sabios, conocedores, cerbataneros, escultores y orfebres. Eran envidiosos y trataron mal a sus hermanos Junagpu e Isbe-Alamque, por lo que fueron engañados por estos y convertidos en monos. En la narración se menciona que eran invocados por los artistas posteriormente como deidades patronales o protectoras. Iskik. Hija de Kuchumakik, un señor de Xibalbá, es una doncella curiosa e impulsiva, que se acerca al árbol prohibido por los señores de Xibalbá y habla con el fruto cabeza de Junjunagpu. También es ingeniosa y valiente, cuando encuentra la manera de burlar su propia muerte y asciende a la tierra a la búsqueda de su suegra. Hay prueba que es una buena nuera, pues hace las tareas imposibles que la suegra le solicita. Skik y el embarazo prodigioso. Skik escuchó el cuento del fruto del árbol, cuando fue contado por su padre Kuchumalkik, en realidad es sabroso el fruto del que se habla, del que ella escucha, así que caminó ella sola y llegó al pie del árbol plantado en la cancha del juego de pelota. Iskika se preguntó sobre el fruto, sobre si era dulce el fruto, pensó que no se iba a morir, ni a perderse, entonces pensó en cortar uno. Y entonces de pronto le habló una calavera entre las ramas del árbol, era la cabeza de Junjunagpu que le hablaba a Skik, y le preguntó: ¿no lo quieres? Indagó la cabeza, pero la muchacha dijo que lo quería. La cabeza le pidió que extendiera su mano derecha. Así la veré, dijo la cabeza. Skik, convencida, extendió su mano frente a la calavera, así se exprimió y salió una saliva de hueso y llegó directamente dentro de la mano de la muchacha, y al abrir su mano ya no había la saliva de hueso. La saliva lleva su descendencia de Junagpu como pensador, orador, artista, jugador de pelota. Cuando volvió a su casa, Skik llevaba en su vientre a Junagpu e Xbe-Alamque. Junagpu, Xbe-Alamque. Hijos de Junjunagpu y Bukub-Junagpu, son los principales personajes de la sección mitológica del Popol Vuh. Su principal característica es la astucia y la humildad, pues aunque hacen grandes prodigios jamás se vanaglorian de ellos, es más, los hacen las más de las veces bajo la forma de simples cerbataneros, pobres o mendigos. Ejecutan los deseos de Uka-Uxkai, con quien tienen comunicación constante. Son vengativos, como se ve cuando no cesan en su empeño de vencer a los de Xibalbá hasta descuartizarlos. Son prodigiosos por naturaleza. Junkeim, Bukubkeim. Los dos principales señores de Xibalbá son malvados y engañosos. Todos ellos y su reino está lleno de engaños para el que descienda a él, aun si ha sido invitado. Buscan la destrucción de Junagpu e Isbe-Alamque, puesto que ellos molestaban su descanso con su juego de pelota. Al parecer reinaban sobre una gran cantidad de gente, que no necesariamente estaba muerta, así como ellos mismos parecían estar vivos, a pesar de sus títulos macabros. Esto se comprueba cuando son asesinados por los gemelos. Son orgullosos y arrogantes, lo que finalmente causa su ruina. Be-Alam Kitze, Be-Alam Akabe, Mahukutaj, Iki Be-Alam. Los primeros hombres creados partieron a la ciudad mítica de Tula, donde les fueron entregadas sus deidades respectivas. A excepción de Iki Be-Alam, son los abuelos de las tres grandes divisiones, o Amak, de los Kaiche, Kabk, Nija y Binima Kaiche. Son humildes y obedientes de los mandatos de su deidad respectiva, aunque en muchas ocasiones es Togil, la deidad de los Kabk, el que habla por todos. Aseguran la sumisión de los demás pueblos al ofrecerles fuego a cambio de entregar sus corazones. Por esta razón, posteriormente secuestran a los habitantes de los otros pueblos para sacrificarlos ante sus deidades.
Finalmente, mueren dejando atrás el envoltorio sagrado a su descendencia. Son fieles a la hora de cumplir los deseos de sus deidades y finalmente mueren serenamente. Togil, Awilix, Jacabitz, Nikachtakaj. Togil es la deidad tutelar que en Tula les fue entregada a Bealam Kitze, a los Ilokab, Tamubi Rabinalev. Awilix es la deidad de Bealam Akabe, Jacabitz la de Mahukutaj, y Nikachtakaj la de Iki Bealam. Nikachtakaj, al igual que Iki Bealam, carecen de protagonismo y desaparecen en la narración posterior. En cuanto a Awilix y Jacabitz, aunque están presentes a lo largo de la historia, muchas veces no son mencionados, sustituyéndose sus nombres por el de Togil únicamente. Son deidades vengativas, que exigen la sangre de los pueblos como tributo, y con ésta se hacen más poderosos y jóvenes. Guían la peregrinación de los Kaiche y los dirigen en sus guerras contra los otros pueblos. En cuanto a su naturaleza, quizá fueran seres animados antes del amanecer, pues con los rayos del sol se vuelven estatuas de piedra. Si se compara son el Sakik-Oxol, una deidad similar que escapó a la petrificación, se hace claro que eran seres sobrenaturales similares a los conocidos como duendes, con presencia física, pero también inmaterial, como los llamados dueños de los cerros actuales. En su estado pétreo, sin embargo, estas deidades se manifestaban también como seres humanos. Esto se hace evidente puesto que se menciona que se iban a bañar al río, donde fueron vistos por los pueblos, que intentaron perderlos por medio de la fornicación, lo que implica que tenían también una naturaleza física. Kaokaib, Kaoakutek, Kaoahab. Hijos de los tres primeros padres, salen hacia el oriente donde Naxit les entrega los emblemas de poder y autoridad. Son quienes se trasladan y reinan justamente en Chikaik. Kukumat Kaotuja. Kukumat fue un personaje que reinó junto a Kaotuja. Según el texto, pertenecía a la cuarta generación de otro personaje conocido también como Kukumat. Es un ser portentoso, toma forma de serpiente, de águila, de jaguar y de sangre reposada. Fue quien dio inicio a un periodo de engrandecimiento de los Kaiche. Kaikab, Kauisamaj. Extendieron el dominio Kaiche conquistando a los Kakchikel y a los Rabinalev. Extendieron sus dominios hasta territorio Mam también, en Selahu y Sakuliu. Hicieron tributarios a los pueblos vencidos, reprimiendo cruelmente a quienes se negaban a su expansión. Arrasaron ciudades y acabaron con linajes enteros. Aseguraron también los pueblos que iban conquistando, para que no pudieran ser tomados de nuevo. Fueron grandes guerreros y consolidaron la expansión e imagen de los Kaiche. Fragmentos. Creación del mundo y los primeros intentos por crear a los hombres. El Popol Vuh relata la inexistencia del mundo hasta que el creador y formador decidió generar la vida. La intención era que sus propias creaciones le pudieran hablar y agradecer por la vida. Primero se creó la tierra, después los animales y finalmente, los hombres. Estos fueron inicialmente hechos de barro, pero como el intento fracasó, el gran creador y formador decidió extraerlos de la madera. Una vez constituidas otras tantas familias, el creador y formador, temeroso de que a sus criaturas pudiera tentarlas la idea de suplantarlos en sabiduría, disminuyó la vista e inteligencia de los 8 dioses. La creación. Los dioses gemelos, Unapu e Isbalanque. El Popol Vuh también relata las hazañas de los dioses gemelos, Unapu e Isbalanque, que descendieron a Xibalba y vencieron a los Ajahuab, y se convirtieron en el sol y la luna. He aquí un fragmento de la historia de su nacimiento. Referencias. Bibliografía. En español. En inglés.